En este vídeo voy a hacer una comparación entre ser jugador de póker en cash games y serlo en torneos. ¿Qué estilo de vida puedes esperar tener siendo jugador de póker en una modalidad o en la otra? ¿Qué tipo de jugador de póker gana más dinero? ¿El de cash o el de torneos? Estas preguntas voy a responder en este vídeo. Imagino que en este vídeo va a haber muchísimas personas todavía que no tienen claro si quieren ser jugadores de póker en cash y jugadores de póker en torneos. En este vídeo voy a hablaros sobre muchísimas cosas, ¿no? Y vamos a empezar hablando sobre el estilo de vida y cuáles son las principales características de cómo va a ser todo si juegas una cosa o si juegas la otra. Yo creo que es muy importante elegir modalidad de juego en función del tipo de persona que tú eres. Y vais a entender esto muy bien en cuanto me ponga a hablar, digamos, sobre las principales características de una modalidad y la otra, ¿vale? Antes de entrar de lleno en esto, quería deciros que la parte de explicación más básica sobre lo que son los cash games y lo que son los torneos, lo tenéis todo explicado en el vídeo número 2 de este curso de iniciación, ¿vale? Así que voy a proceder ahora a hablar sobre temas en más profundidad, temas nuevos de los que no he hablado hasta ahora. Empecemos por los cash games. Los cash games son muy recomendables para las personas que les gusta tener un alto grado de control sobre el tiempo que dedican a jugar, ¿vale? En un cash game tú puedes entrar a la mesa cuando te apetezca, siempre y cuando esa mesa exista, tú te puedes sentar en ella y jugar si tienes un hueco libre, ¿no? Y te puedes salir cuando quieras. Y esto es una de las partes más geniales, digamos, de los cash games, en mi opinión personal. Y es que cuando tienes un mal día no tienes por qué jugar. Tampoco en los torneos, pero en los torneos es distinto, ¿no? Imagínate que tienes un día que te has levantado bien y demás, pero a las 2 o 3 horas de estar jugando dices, mira, no estoy hoy para jugar, me he dado cuenta de que no debería estar aquí y me apetece hacer otra cosa. Pues en los cash games puedes cortar en la sesión en ese punto, te vas y no hay consecuencias. En los torneos, en cambio, eso no es así. El torneo puede durar 8 o 10 horas o 12 horas. Hay torneos que tienen 2 días, empiezan un día y terminan el siguiente. Eso solamente ocurre en series especiales de torneos. La mayoría acaban en el mismo día, pero pues, son 8 putas horas. ¿Me entiendes? Es como que si a la mitad del día estás hecho una mierda, pues eso en los torneos es una putada, ¿no? Así que es una cosa a tener en cuenta. Es una cosa a tener en cuenta. En los torneos pues te vas a ver a ti mismo comiendo en descansos de 5 minutos, a prisa y corriendo. Va a ser más complicado que coordines tu vida, digamos, profesional con tu vida personal, porque al final tú te adaptas al horario en el que los torneos se juegan, y si estás jugando torneos, pues tendrás que estar jugando torneos durante todo ese tiempo lo mejor que puedas. Así que diría que en términos de gestión de tu tiempo, los cash games, en mi opinión personal, son mejores, por el simple hecho de tener esa libertad de parar cuando te dé la gana. El segundo punto de comparación es lo que sientes cuando juegas cash games y lo que sientes cuando juegas torneos. Torneos diría que a nivel de emociones fuertes son una modalidad de juego superior, ¿vale? Es posible que las primeras fases del torneo sean más aburridillas, pero en los momentos en los que entras en premios o estás cerca de entrar en premios, o las veces que tienes la suerte de llegar muy lejos en un torneo y juegas por grandes premios, todos esos momentos tienen un nivel de emoción que no es comparable al que sientes cuando juegas cash games. Si lo que buscas es una modalidad de juego muy emocionante y competitiva en ese sentido, a nivel de emoción, los torneos ganan de calle, ¿no? Los cash games son más estables, pero en términos de emociones, los torneos, esto sería un punto en favor de los torneos. Dicho esto, eso no significa que los torneos sean más interesantes, ¿no? De hecho, a nivel estratégico, los cash games, en ellos juegas con una cantidad mayor de ciegas en la mesa. O sea, todas estas personas que no se sienten tan inclinadas en jugar una modalidad de juego tanto por las emociones, sino por el reto intelectual que les suponga, todas esas personas podrían sentir que los cash games son una modalidad de juego más interesante debido a la variedad de situaciones que se presentan en ellos. Ambas modalidades de juego son muy complejas, ambas modalidades de juego
aprender a dominarlas es trabajo de años. Obviamente no es como que te vayas a aburrir fácilmente de una o la otra, pero los cash games te van a presentar definitivamente más variedad de situaciones diferentes. Y en los torneos no hay tantas. Como veis, esto es una de cal y otra de arena. Los torneos mejor por aquí, pero peor por allá. Los cash games mejor por aquí, pero peor por allá. Creo que lo que es importante es lo que digo, autoconocimiento personal. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona que, por ejemplo, es emocional? Muy emocional. Yo, por ejemplo, entro dentro de esa categoría. Soy una persona creativa, emocional. No soy una persona tan ingeniera de, digamos... No sé explicarlo, pero por mi propia personalidad, los cash games diría que encajan más conmigo que los torneos. A día de hoy me siento muy cómodo en ambas, pero cuando empezaba en el póker sentí claramente que los cash games iban más conmigo. Y es que me gusta mantener un alto grado de control sobre lo que hago. Cuando no me apetece hacer algo, a la gente creativa y emocional le toca mucho las bolas tener que hacer algo que no les apetece, ¿no? Y en los torneos te ves en esa situación, lo que comentaba antes, ¿no? Así que es muy importante, como digo, conocerte a ti mismo. ¿Vale? Los torneos te van a presentar situaciones con un mayor grado de emoción. Eso significa que las personas que son emocionalmente más fuertes contra esas emociones, digamos, ¿no? Para mantener su cabeza en su sitio, para tomar buenas decisiones, todas estas personas van a saber llevar los torneos mejor que otras. Y si tú, por ejemplo, eres una persona que es muy fácil que entres en enfado o cosas de este estilo, es probable que los torneos no sean la mejor modalidad para ti. También hay muchas personas que sienten por dentro que de verdad es importante para ellos mantener el control de las situaciones, ¿no? Y aquí entramos a otra de las mayores diferencias que hay entre los cash games y los torneos. Y esta sería la estabilidad de los resultados, ¿vale? Jugando cash games es más sencillo obtener resultados estables, resultados que se correspondan con tu nivel de juego, en definitiva. Las malas rachas, lo más normal es que duren entre 2 y 3 meses, las malas rachas increíbles pueden durar 6, 7, pero es muy raro que duren más que eso. Una cosa que debes tener en cuenta en relación a las malas rachas es que conforme peor jugador de póker eres, más largo duran las malas rachas, ¿no? Porque una mala racha puede ser más o menos fuerte, pero si tú digamos, ganas un montonazo, ¿vale? Porque eres muy bueno jugando al póker y la mala racha te iba a costar esto, pero tú ganas esto por tu cuenta, pues obviamente tu mala racha supone que no ganes tanto como deberías, ¿me entiendes? Pero si tú eres esto de buen jugador y tu mala racha es esto, pues significa que puedes perder fácilmente incluso siendo ganador, ¿no? Y creo que se entiende, ¿no? En torneos, como decía antes, los resultados no son tan estables, son más volátiles, ¿vale? Volátiles, bonita palabra. Así que esto es algo que debes tener en cuenta. Si eres una persona que a nivel de control te gusta, digamos, tener el máximo grado de control sobre las cosas que haces, sobre tus resultados, sobre entender cuál es tu lugar en tu metagame, cómo de bueno o malo eres jugando al póker o cosas de este estilo, va a ser mucho más sencillo que sepas ubicarte jugando cash games a que seas capaz de ubicarte jugando torneos, porque en los torneos puedes analizar tus resultados a un año vista más o menos. En los cash games, jugando suficiente en 2 o 3 meses, puedes sacar muchas conclusiones muy interesantes. Así que otra diferenciación, estabilidad en los resultados. Una pregunta que es posible que tengas a la hora de elegir entre una modalidad y la otra, si te ves en esa situación, es si luego, en el futuro, si deja de gustarte una, puedes pasar a la otra, ¿vale? Y si va a servirte de algo todo lo que has aprendido jugando esa otra modalidad, si decides cambiarte a otra, ¿no? Y en esto me parece muy interesante compartiros esto. Diría que es más fácil convertirte en un jugador de cash games que luego se transfiere, digamos, de forma exitosa a jugar torneos, que convertirte en un jugador de torneos y luego transferirte de forma exitosa a jugar cash games. Los cash games, como he comentado antes, ofrecen una mayor variedad de situaciones, de juego post-flop y demás. Son, digamos, estratégicamente hablando, más ricos, ¿vale? Eso también es sinónimo de dificultad. Es más difícil dominar los cash games que dominar los torneos. Un jugador de torneos que deje de querer ser jugador de torneos y luego se pase a cash games va a pasarlo bastante mal para aprender a jugar post-flop suficientemente bien. ¿Se puede transferir exitosamente? Por supuesto que sí, tendrá que esforzarse y aprender. Un jugador de cash games, en cambio, todos sus conocimientos de juego post-flop son perfectamente aplicables cuando se pase a jugar torneos. Cuando, de hecho, se pase a jugar torneos, lo que va a tener que aprender a jugar mejor mayormente va a ser juego pre-flop.
pero es que para jugar bien preflop, por ejemplo, en cerospoker.com tenemos un visualizador que te dice cómo jugar literalmente cualquier tipo de situación, ¿no? Entonces, una vez tienes controlado el juego preflop, tienes que preocuparte de aprender otro tipo de características de los torneos, cómo jugar mejor en fases en las que hay dinero involucrado, de premios y demás. Y todo eso, si bien tiene su cierto nivel de dificultad, como todo, no es tan difícil como aprender a jugar post-flop en Cash Games. Eso sería, estratégicamente hablando, más difícil. Así que, si no tienes claro cuál de las dos jugar, es bueno que sepas que jugando Cash Games eso te da más, digamos, más movimiento para luego transferirte de forma exitosa a otra modalidad distinta. Si lo que buscas es la modalidad de juego en la que sea más fácil ganar dinero desde el principio, es posible que los torneos sean un poquito más fáciles que los Cash Games para aprender a ganar dinero algo más rápido, pero tienes que tener en cuenta que tus resultados van a ser más volátiles y va a ser más difícil que sepas cómo de bueno o malo eres jugando al póker en toda esta etapa de primeros meses en los que empieces a jugar. Ahora vamos a ir al picante de este vídeo, el motivo por el que estáis todos aquí. Pícaros, que sois unos pícaros. Más sinónimos. Morbosos. Sinónimos de pícaro, voy a buscar, va. Quiero enriquecer mi lenguaje. Astuto, bajo, bellaco, bribones, canallas, depravados, desconfiados, hábiles, ladinos, maliciosos, malignos, malos, malvados, pérfido, perverso, pillo, recelosos, rufianes, ruines, sagaces, solapados, taimados, tramposos, viles, zorros. Muchos sinónimos. A ver, vamos a hablar de quién gana más, el jugador de Cash Games o el jugador de torneos. Es una pregunta muy interesante, así que voy a intentar desarrollar esta comparación. En primer lugar, creo que es muy importante desmitificar una cosa de los torneos y los resultados en torneos, ¿vale? Es muy probable que hayas oído hablar de noticias en las que tal jugador de torneo gana tanto dinero en tal torneo. Lo primero que debes saber es que los resultados de los jugadores de torneos a nivel público siempre se dicen las ganancias brutas y no las ganancias netas, ¿vale? Ganancias brutas sería básicamente todo lo que ganas sin contar todo lo que pierdes. Para medir las ganancias de un jugador de torneos se suele utilizar la fórmula del ROI, ¿vale? ROI es la abreviación de Return of Investment, retorno de la inversión. Un buen jugador de póker va a tener un ROI de aproximadamente el 15 o 20%, lo cual significa que por cada $1.000.000 que gane, por ejemplo, netos va a haber ganado realmente entre $150.000 y 200.000. Así que cada vez que os digan, mira, este tal jugador tiene tanto dinero en premios a lo largo de su carrera, ¿no? Tenéis que haceros la idea más o menos de que de forma neta va a haber ganado entre el 15 y 20% de esa cantidad. En el corto plazo, por supuesto que hay varianza, hay excepciones, ¿no? Un jugador que juega habitualmente torneos pequeños, de repente se juega un torneo grande, tiene suerte y lo gana. Obviamente estos números no le van a cuadrar a ese jugador, ¿no? Pero es que todas estas comparaciones yo las hago hablando de jugadores con los huevos negros que juegan todos los días una modalidad de juego y que se exponen, digamos, a un largo plazo, ¿no? No estamos hablando de jugadores de póker a corto plazo, os hablo de jugadores profesionales que juegan todos los años su modalidad y obtienen resultados, ¿no? Así que, por aclarar. Para estas comparaciones que voy a hacer ahora a continuación, voy a dividir quién gana más o menos, digamos, entre tres grupos de jugadores, ¿vale? Os hablo de jugadores profesionales, os voy a hablar solamente de jugadores profesionales, obviamente. Os hablo de jugadores profesionales que están, digamos, en la parte baja de la pirámide, ganan bien, pero no son excelentes. Luego os voy a hablar sobre cuánto ganan de media, más o menos, los jugadores que son muy buenos jugando al póker, jugadores excelentes, ¿vale? Y luego, por último, os voy a hablar de los jugadores de élite, ¿vale? Jugadores de élite, hay a lo mejor 15 o 20 jugando cash y otros 15 o 20 jugando torneos. Son lo mejor de lo mejor, son los jugadores que más ganan con diferencia, los que más dominan el juego y son pues la gente a la que todo el mundo aspira a ser, ¿vale? Así que vamos a empezar por la parte baja de la pirámide de profesionales, ¿vale? Diría que la mayor parte de este tipo de profesionales estamos hablando de gente que puede ganar al año entre 20.000 euros y 60.000, 80.000, ¿vale? Hay una gran parte de jugadores que juegan quizás torneos de 50 euros, de 100 euros, por ahí, ¿vale? O mesas de cash de cash en No Limit 50, No Limit 100, No Limit 200, se mueven más o menos por entre los 20.000, 30.000 euros al año hasta los 100.000.
vamos a poner más o menos esa franja, ¿no? Porque al final en el póker no existe estabilidad en los resultados, cada persona es diferente y al final el póker es otra cosa, no, pero justo es. Al final ganas en función de lo que mereces en la inmensa mayoría de situaciones en el largo plazo, ¿no? Así que digamos que hablamos de este nivel, ¿no? Sé que hay muchas personas en Latinoamérica que tienen, digamos, salarios base en sus países mucho más bajos y demás, y ellos jugando mesas de 25 euros o de 20 euros se pueden sacar al mes igual 400 o 600 pavos, y esta gente son profesionales también, más o menos, aunque jueguen niveles muy bajos. Al final, lo que es importante, ¿no?, es que pongas lo que ganas un poco en función de lo que necesitas, ¿no? Si por ejemplo en Estados Unidos el coste de vida es de putos locos, en ciudades caras y demás, pues ganar 50.000 euros al año allí se te queda en nada, ¿no? Pero en España con 50.000 euros al año vives de puta madre, para que nos entendamos, ¿no? Así que esto, digamos, esto sería lo que de media diría que ganan más o menos los jugadores profesionales de esta parte baja. Luego tenemos jugadores de póker que son muy buenos, ¿vale? Jugadores ya que han excedido, digamos, a toda esta gente de abajo, los han superado, juegan niveles un poquito superiores. Os hablo de jugar en mesas de cash, en mesas de No Limit 400, No Limit 500, No Limit 600, No Limit 1000, No Limit 2000 también a veces. Y bueno, hay, obviamente dentro de este grupo de jugadores, mogollón de perfiles diferentes. O sea, se puede hacer mucha diferenciación, ¿vale? Pero los voy a agrupar todos en muy buenos jugadores de póker que son excelentes jugando en estos niveles y ganan mucha pasta, ¿no? Y todos estos jugadores de póker de media pueden ganar al año entre 100.000 euros y 200.000 o 250.000 más o menos, ¿no? Al final depende también de cuántas horas dediquen a jugar, ¿no? Porque al final todas las personas son diferentes, hay personas que están ahí hincando, o sea, jugando ahí en el ordenador todo el puto día, y otras personas pues que les gusta viajar más o tener una vida más tranquila en la que hacen otras cosas también, ¿no? Y al final todo influye, ¿no?, en lo que ganas. Cuántas horas trabajas obviamente es un factor, ¿no? Pero yo diría que de media los excelentes jugadores de póker, los jugadores muy buenos de póker se mueven entre 100.000 y 250.000 dólares al año. Y luego, jugadores de élite, ¿vale? Jugadores de élite son los que juegan los niveles más altos de torneos, los niveles más altos de mesas de cash y son excelentes dentro de los excelentes, ¿vale? Todas estas personas pueden aspirar a ganar de media más de $500.000 al año, ¿vale? No hay muchas personas en el mundo del póker que ganen con estabilidad este tipo de cantidades, y digamos que a estas personas que lo hacen los podemos denominar jugadores de élite, ¿vale? Y es eso, más o menos $500.000 para arriba, ¿no? Habrá quizás algún mega crack que gana más de uno o dos incluso, también depende de algunas temporadas, ¿no? Ha habido algunas temporadas que a lo mejor en Asia se montaba un partidón de 3 pares de cojones con millonarios chinos, pues a lo mejor ahí salía un jugador de póker que se levantaba en un año 3 millones o 4, ¿no? Pero eso no es habitual, ¿vale? Eso no es nada habitual, y en los torneos también pues puede haber mucha varianza en un año concreto y demás, y un jugador de élite puede llegar a ganar mucho en un solo año, pero luego hay que ponerlo en contraposición con otros años también, ¿no?, que no son tan buenos. Así que nada, como podéis ver son obviamente niveles de ganancia muy superiores a muchos trabajos, pero también tenéis que tener en cuenta que un jugador de póker nunca se hace ultramillonario. Por ejemplo, un empresario, una gran empresa, el jefe de una gran empresa puede ganar muchos millones de euros. Un súper rico, digamos, ¿no? Un jugador de póker, tienes que ser un jugador de élite para llegar a ese tipo de cantidades, y nunca vas a ganar tanto como un gran empresario o cosas de este estilo, ¿no? Así que hacerte muy millonario jugando al póker es muy complicado, muy complicado, pero sí que es posible vivir bastante bien si te conviertes en un jugador profesional. En relación a quién gana más, si el jugador de cash o el jugador de torneos, mi respuesta a esta pregunta es que ambos tipos de jugadores ganan cantidades muy parecidas cuando entran dentro de estas categorías que he mencionado. Quizás se podría llegar a decir que el jugador de torneos puede ganar ligeramente más porque los metagames son un poco más blandos, pero no por mucho, muy poco, quizás, y ni siquiera me atrevo a asegurarlo. Al final, el motivo principal por el que la mayoría de vosotros está en este vídeo es porque no tiene claro cuál de las dos modalidades elegir. Y en última instancia, mi recomendación personal a todas estas personas es que elijan la modalidad de juego que más
les guste. Es más fácil ser muy bueno en algo cuando te gusta lo que haces. Si no te gusta lo que haces, lo vas a acabar abandonando y en el abandono se acabó todo, ¿verdad? Así que creo que es importante elegir en función de lo que más te gusta. Muchas veces recibo preguntas de jugadores semiprofesionales: oye, debería jugar cash en torneos, ¿en cuál puedo ganar más? Tal. Están poniendo el foco en el lugar incorrecto, porque al final ambas modalidades de juego te dan muchísimas oportunidades. Lo que sí que quieres tener cuando eliges una modalidad de juego es sentido común, ¿vale? No quieres ser un jugador profesional de Badugi o de 7 Card Draw. Os hablo de juegos muy raros que no juega casi nadie. ¿Por qué no quieres ser jugador profesional de eso? Pues de la misma manera que no quieres ser jugador profesional de jugar a la brisca o de jugar al mus, porque no hay dinero en ello. No vas a poder convertirte en profesional de algo de lo que no puedes ganar dinero o de algo de lo que puedes ganar muy poquito dinero, ¿no? Entonces sí que recomiendo tener sentido común cuando eliges tu modalidad de juego. Recomiendo cash games, recomiendo torneos, por ejemplo. Son las dos modalidades de póker más grande. Ambas las enseño en zerospoker.com para el que le interese. Pero no recomiendo obviamente jugar juegos pequeños que no van a ninguna parte más allá de jugarlos por diversión. Así que nada, esto va a ser todo para este vídeo. Os dejo en el primer comentario, ¿vale? La siguiente parte de este curso. Como sabéis, estoy haciendo bastante contenido chulo para aprender. Y nada, que me despido. Pasad un muy buen día. Chao, chao. Astuto, bajo, bellaco, bribones, canallas, depravados, desconfiados, hábiles, ladinos, maliciosos, malignos, malos, malvados, pérfido, perverso, pillo, recelosos, rufianes, ruines, sagaces, solapados, taimados, tramposos, viles, zorros.